Aquí os dejo con Carlos. Hola. Bueno, pues para la gente que no me conozca, soy Carlos Serrano y soy tuitero, ¿vale? Me podéis conocer por sí que Carlos. Y además soy el tío que sube memes de los Simpson a Instagram, por si me conocéis también, ¿vale? Soy ese tío. Y hoy os quiero hablar de algo que creo que se habla muy poco, sobre todo en las facultades, y es de cómo podemos servirnos nosotros de modelo en el proceso terapéutico de la persona que viene con nosotros a consulta. Siempre nos enseñan cosas de, venga, reestructuración cognitiva, nos enseñan exposiciones, pero no nos enseñan, creo, que podemos servir como modelos para producir cambios terapéuticos. Y de eso quiero hablaros hoy. ¿Cómo va esto? ¿Pero dónde tengo que...? Ah, vale, que va ahí. Vale. Bueno, pero antes quiero hacer tres conceptos. Quiero decir tres conceptos clave que van a ser muy fáciles de entender. Y es que la relación terapéutica... ¿Se escucha bien? Vale. Y es que la relación terapéutica es un proceso en el que se dan procesos de aprendizaje, ¿vale? Y por lo tanto, conocer qué procesos de aprendizaje están dando nos van a venir muy bien para ponerlos en práctica. Es decir, va a crear mayor eficiencia. Por lo tanto, yo os digo que tenéis que saber lo que estáis haciendo y por qué. Y como no podía ser... Ay, verdad que para acá. Y como no podía ser de otra manera, con el aprendizaje vicario pasa lo mismo. ¿Y qué es? Es un proceso de aprendizaje a través de la observación. Es decir, el consultante que venga con nosotros a consulta podrá vernos. Y eso podrá servir para producir cambios terapéuticos. Por lo tanto, ya tenemos dos conceptos, que es saber lo que es el aprendizaje vicario y saber que tenemos que conocer estos procesos de aprendizaje. Y aquí llega lo mejor. Aparte... Uy. Ah, funciona. Vaya. De hecho, esto va a mi disposición, ¿no? De cagarla. Bueno, aparte de conocer por qué funcionan los procesos de aprendizaje y por qué sirve el aprendizaje vicario, tendremos que saber qué son las reglas verbales. ¿Por qué? Porque a veces no será suficiente que la persona que venga con nosotros a consulta nos vea haciendo pues, las conductas proterapéuticas. Tendremos que especificar exactamente qué estamos haciendo. Tendremos que especificar la conducta que nosotros estamos realizando. Es decir, ver cuáles son los estímulos discriminativos, las respuestas operante y los reforzadores de esa conducta. Eso nos va a permitir, entiendo yo, que sea más eficiente ese proceso de aprendizaje. ¿Así, no? Bueno, pues ahora vamos a poner ejemplos que pueden pasar en consulta, que son muy típicos, ¿no? Sobre todo en casos de perfeccionismo. Y seguro que os suenan este tipo de verbalizaciones, como tengo que sacar todos los sobresalientes este año, o cumplo la dieta a la perfección, o será todo un fracaso. Si cometo un fallo, me dejará de lado mis amigos. En sesión esto lo vemos y es que encima lo reconocemos al momento. Decimos, ya está, pensamiento dicotómico, absolutista y demás, y como que lo vemos muy claro. ¿Pero qué ocurre? Que no me va el mando. Vale. Vamos a ver qué tipo de verbalizaciones podemos decir nosotros en consulta. La terapia tiene que ser la perfección, o hago la terapia perfecta, o fracaso. Si algo hago mal, será mi paciente, no puedo. Este tipo de verbalizaciones no lo vemos tan claro, ¿verdad? Y nos puede dar. Esto lo podemos tener en consulta. ¿Y qué pasa si viene una persona a consulta con problemas de perfeccionismo, de pensamientos absolutistas, y tenemos estos pensamientos? Pues fracaso. Fracaso. Porque no podemos no podemos realizar una terapia buena en un caso de perfeccionismo haciéndolo perfecto, porque las terapias no van a salir perfectas nunca. Lo siento mucho, no vais a hacer una terapia perfecta y además no queremos conseguirlo. Si estamos sirviendo de modelo a esta persona de que hay que conseguir las cosas a la perfección, de que no podemos exponernos al fallo, estaremos dando un ejemplo, estaremos sirviendo de un modelo negativo, es decir, estaremos siendo contraproducentes con nuestro propio proceso terapéutico, con el suyo. Y esto, yo os pongo unos ejemplos, ¿vale? Si tenemos este tipo de verbalizaciones, seguramente, o para las personas más novatas como yo, ¿vale? Intentaremos esforzarnos, intentaremos ser más constantes, intentaremos preguntar cómo va, comprobar todo el rato. ¿Y qué pasa? Que estaremos dando el ejemplo de que hay que ser perfectos otra vez, de que hay que hacerlo todo al 100%. Y esto es, como he dicho antes, servir de un ejemplo bastante negativo, porque no queremos transmitir eso, sino todo lo contrario. ¿Qué cosas os puedo decir?
que no hace falta ser perfecto, que podemos equivocarnos en sesión y que tenemos que hacerlo contingente, tenemos que especificar esos fallos y que no pasa nada. ¿Por qué? Casos de perfeccionismo. Oye, ¿por qué no podemos devolver un análisis funcional no tan perfecto? Es decir, curráoslo como ha dicho mi compañera, pero oye, a la hora de devolverlo tenemos que tener diapositivas que nos duren 4 días el hacerlo, tenemos que tener PowerPoints de estos tan currados, o vale a lo mejor con hacerlo en una hoja de papel, algo sencillo, y que la persona lo comprenda. Oye, incluso podemos transmitir que con esta flexibilidad se puede conseguir estos resultados, de decir, oye, lo has comprendido, genial, era nuestro objetivo, sin la necesidad de tener que esforzarnos constantemente. Poder equivocarnos, o incluso no saber. Oye, seguramente nos digan en sesión preguntas que no sepamos responder, y no pasa nada por no saber. Exponeos al no saber, exponeos al paciente, digo paciente, lo siento mucho, exponeos a no saber, y que esto sea un ejemplo de que no pasa nada, que sea seguro, ¿vale? Es decir, leches, o si por ejemplo decimos aiga, favorecer la tranquilidad, contracondicionar este tipo de sucesos, quitarle ese valor negativo y que la persona lo vea. O por ejemplo, este es mi favorito porque esto es un ejemplo real, ¿vale? Y lo voy a pasar porque voy corto de tiempo. Yo soy muy formal a la hora de escribir mensajes. Vale, pues una vez, y siempre acabo con un saludo, ¿no? Pues ¿qué pasó? Pues que puse un salido. Cualquier duda puedes ponerte en contacto conmigo. Un salido. Ya, ¿verdad? Claro, yo pensé, tierra trágame, Dios mío, se va a ir, ¿no? Y claro, luego, al llegar a la sesión y normalizar este hecho y encima reírnos, pero ¿se pueden decir palabrotas? Despollarnos, de verdad, reírnos muchísimo. Fue algo que nos unió bastante. Y además, digamos, no había contingencias negativas, no había castigos. Había reforzadores, joder, porque nos lo pasamos muy bien. Vamos a poner otros ejemplos, ¿vale? Ok. Lo que más me genera miedo a mí en sesión, voy a ser sinceros, es exponer. Porque las técnicas de exposición sabemos que son seguras, que son eficaces, ¿no? Pero, joder, estamos exponiendo a una persona a una fobia, a un pensamiento intrusivo, a un evento traumático. Dios mío, es que da miedo, claro. ¿Qué pasa? Hay momentos en los que la persona pues, escapará de estas exposiciones pues, diciendo no puedo, tengo que parar, y esto funcionará, ¿okay?, de discriminativo para que nosotros igualmente escapemos de lo que nos está generando miedo. No podemos hacer eso, porque estamos dando a entender que las exposiciones dan miedo, ¿no? Bueno, que dan miedo, seguro, pero que se puede escapar. Es decir, estaremos favoreciendo la incubación, estaremos reforzando las respuestas de escape de la persona, las nuestras propias. Tenemos que transmitir seguridad a las exposiciones. En consulta me dijo una persona, oye, Carlos, seguro que estás segurísimo con la exposición. Estaba acojonado, estoy acojonado, de verdad. Estoy resistiendo la curvita de ansiedad. Y dije, mira, fíjate, voy a salir temblando, porque estoy temblando, de verdad, os lo juro. Y quiero que veas cómo acabo la sesión, ¿vale? Porque la curvita, la maldita curva de ansiedad, se reducirá. Y también tenemos que exponernos a exponer a la persona. Y yo os invito a ello. ¿Vale? Un poquito lo que he dicho, que me quedan 5 minutos. Joder, el mando. Bueno, esto si queréis la diapositiva, como voy por corto de tiempo, os la paso, ¿vale? Ok, ¿cuál es el momento más? Mira, para la hora de servir de modelo en las conductas de asertividad. Y hago una pregunta, ¿cuál es el momento más tenso en sesión en donde tenemos que poner a prueba nuestras habilidades asertivas? Cuando tenemos que pedir el pago atrasado de una sesión. Es que da miedo, de verdad. Joder, me debe no sé cuántas sesiones y todavía no le he dicho nada. Pero claro, viene aquí ahora las trimestrales y... ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos los derechos asertivos que se lo decimos siempre a la persona. Tú tienes unos derechos, que tienes derecho a pedir, a solicitar. Pero claro, ya cuando tenemos que hacerlo nosotros da más coraje, ¿no? Pues poder hacer la prueba, no decir, oye, perdóname, seguramente que se te ha olvidado por las condiciones que sean, pero es una sesión, y ver que hay esas consecuencias positivas, vamos a decir, que nos da ese beneficio y que la persona no se va, y hacerlo contingente, podrá favorecer que la otra persona ponga en práctica estas habilidades asertivas. ¿Por qué? Porque no hay nada malo, porque la otra persona no se va, porque encima, joder, nos paga la sesión, coño. Y eso es muy positivo. Otros ejemplos pueden ser el no hacer preguntas, sino pedir cambios, emplear esas habilidades asertivas. Cambiad una sesión a una persona, a ver qué ocurre, a ver si se va, a ver si se enfada. Y luego especificarlo en sesión a la semana siguiente. Oye, ¿cómo te sentiste cuando yo hice eso? Entonces no fue tan malo, ¿no? Le estamos quitando ese valor aversivo a lo que sucedió. Incluso
Estamos especificando las contingencias de reforzador. Oye, si no te llego a pedir el pago de la sesión, ahora estaría molesto. Ahora, joder, no podría haberme pagado esa entrada para el sonorama, por ejemplo. Verídico, ¿eh? Qué bien que lo hice y todo salió bien, ¿no? Ese reforzador positivo que nos autoaplicamos. Y luego, ya acabo, tengo 2 minutos. Venga, ok, estoy haciendo rapidísimo. El validar. Esto es una de las cosas que más me fastidian en sesión y es cuando, pero no por la otra persona, sino por lo que veo. Cuando una persona no puede manifestar enfado. Mucha gente está asqueada por sus trabajos, porque se pueden decir palabras, ¿no? Porque sus jefes son unos gilipollas, ¿vale? Y no pueden validar esta situación, no pueden decir, joder, es que estoy enfadada. Por tanto, cuando a mí me cuentan esa situación, yo es que me enfado y de verdad le digo, es que tu jefe es un, ¿vale? Porque de verdad es que la ponen en situaciones esclavistas. Y servir de que podemos validar esa emoción, podemos validar el enfado y que es lícito enfadarse y hacérselo ver y que no ocurre nada y que es bueno, puede servir para que la propia persona interiorice este tipo de validaciones. Incluso que cuando ella pueda verbalizar, joder, es que también creo que es normal enfadarse, creo que estoy enfadada, poder reforzar, dilo que sí, dilo reina, podemos hacerlo, ¿no? Y es que hay que reforzar ese tipo de verbalizaciones. En resumen, podéis servir de modelo. De un modelo positivo, pero, joder, no sé más. Lo que quiero decir es que, joder, esta técnica es muy útil. Podéis servir de modelo a las personas que vienen a vosotras a consulta. Y creedme que es muy beneficioso cuando os ven exponiéndose a vuestros miedos, cuando os ven siendo asertivas, y va a resultar muy beneficioso tanto para vosotras como para la paciente o para la usuaria. Perdonad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues damos paso ahora a Julio con la ponencia Hombres infieles en terapia, conflictos de un psicólogo. ¿Se me oye? Sí. Antes de empezar, 2 cosas. La primera, pedir perdón por la voz. Los responsables están allí. ¿Vale? La segunda es que siempre que en esta ponencia hable de infidelidad voy a hablar de conductas constantes de infidelidad, es decir, no de un único evento, sino de un patrón continuado de infidelidades en relaciones monógamas y no monógamas con hombres heterosexuales. ¿Vale? ¿Por qué el motivo? Vale. ¿Por qué el motivo de esta ponencia? Para mí esta ponencia tiene 2 partes. La primera es que en los últimos 20 meses yo he tenido más de 50 hombres que han venido a terapia para dejar de ser infieles. Hombres solos. Y cuando tuve 1 o 2, bien, análisis funcional, bla, bla, bla. Cuando empecé a tener muchos, empecé a buscar más en serio literatura para poder apoyarme. Y lo que vi es que todo estaba orientado hacia la terapia de pareja, que se ha mencionado antes. Entonces, para mí la primera parte de esta presentación es traer lo que yo he visto en consulta, que es una pequeña taxonomía muy reducida y unas pequeñas pautas sobre algunos problemas que yo he tenido en el trabajo terapéutico con estas personas. Es decir, una ayuda que a mí me hubiese gustado tener. La segunda parte es una ayuda para mí. Todas las dudas que yo tengo con el trabajo con hombres infieles, como hombres infieles y no como pareja, de las cuales no voy a dar ninguna respuesta. La primera duda que voy a recuperar al final es: ¿no ser infiel es sencillamente enseñarle a no ser un puto mierdas? Y vosotros os reís, pero ha venido gente con 16 años siendo infiel. Vale, empiezo con la primera parte, las cosas que yo he visto, ¿vale? 3 perfiles principalmente. El primero, unos hombres que vienen a consulta sin que la pareja sepa que ha sido infiel para reducirlo, ¿vale? En todos transversalmente está que los estímulos eróticos están hipercondicionados, son hipergratificantes y funcionan como reforzadores positivos y negativos de una manera muy, muy, muy intensa. Esos son los 3, ¿vale? En estos, un problema de control de impulsos bastante grande en general, una evolución de poco hacia cada vez más mayor en intensidad y en frecuencia, y problemas sobre todo como búsqueda de o evitación de malestar o gratificación inmediata, muy parecido a conductas más adictivas, por decirlo así, que es una metáfora que suele funcionar con ellos, aunque tiene problemas, que luego voy a mostrar. Vale. El segundo perfil son aquellos que vienen cuando la pareja les ha descubierto, pero con un trabajo bastante afrontativo hacia el daño que han hecho. Es decir,
Vienen reconociendo bastante bien el daño causado, los problemas que han tenido y, por lo tanto, con mucha culpa, mucha frustración, pero bastante afrontativos hacia ellos. Generalmente han tenido un patrón similar a los anteriores, ¿vale? Voy rápido porque quiero centrarme luego en las dudas, pero si alguien lo necesita, luego paso la diapositiva o discuto lo que sea. El tercer perfil, los más mierdas. Aquellos que vienen a consulta, en parte, para intentar seguir en su relación. Si los anteriores tenían una conducta afrontativa hacia la culpa y la frustración, estos no. Estos quieren volver a como estábamos antes, estos no reconocen el daño causado, y estos lo que quieren es volver a como estaba antes, que era una relación perfecta. Spoiler, no. Vale. Pongo común entre comillas porque todo esto que estoy poniendo, por supuesto, análisis funcional individualizado de cada caso, ¿vale? Lo digo desde ya para que luego no haya discusión. Pero, aunque lo he mencionado antes y el trabajo de metáfora, comparación con la adicción suele funcionar con ellos, es una cosa que no funciona muy bien a nivel terapéutico, a nivel de plantear el trabajo, porque, por ejemplo, en el control de impulsos, el control contextual y el control estimular que hay en adicciones es bastante elevado. Hay grupos de apoyo, existen, voy a ponerlo más clásico, alcohólicos anónimos con chapas que te dicen cuánto tiempo llevas, su entorno apoya, su entorno suele ayudar. Hay webs en las que te puedes apuntar para que los casinos no te dejen entrar si tienes un problema con el juego. Aquí no existe ese control contextual, aquí no existe ese control estimular, porque o no se comenta, o, aunque solo sea una probabilidad, es una probabilidad muy alta que si se comenta pierda todo su contexto. Entonces, el tema del control de impulsos es preocupante y es complicado, y se tiene que enfocar más, por lo menos en mi experiencia, hacia autoinstrucciones y reglas. Lo cual llega a otro punto. Es difícil contracondicionar. Desde luego, los estímulos eróticos y sexuales, ni de coña. O por lo menos yo no he sido capaz de hacer que el sexo no sea gratificante para ellos, de hacer que una foto no sea gratificante para ellos, o de hacer que un mensaje no sea gratificante para ellos. Sí, otro tipo de entornos, el móvil, ciertas situaciones. Vale. Pero con matices. Es decir, el contracondicionamiento en el tema sexual es complicado. Ahí entonces entramos en el trabajo con reglas y con autoinstrucciones. Y es muy confrontativo. Muy, muy, muy confrontativo. ¿La relación es perfecta? No, la relación no era perfecta. La relación era buena y tú recibías un montón de gratificaciones fuera de la relación que ahora no vas a recibir. Yo no sé si gestionarás tan bien la relación ahora. La autoindulgencia no era para tanto, no sabía lo que estaba haciendo, no sabía el daño que estaba causando. La primera vez, después de 15 años, quizá un poquito. Y sobre todo, uno que es muy confrontativo para ellos y que reaccionan bastante mal, pero que si enganchan funciona muy bien, es la parte, que volveré después, a usar un privilegio que le niegas a tu pareja, que tiene que ver con variables macrocontingenciales que vamos a mencionar más adelante. El problema de las reglas verbales y los acuerdos lo voy a mencionar después en los problemas que yo tengo con estos pacientes y con este trabajo a un nivel ético, moral y deontológico. Pero uno de ellos es trabajar más allá de los acuerdos, en lo que se llama corregulación. Y dos, vale, aún tengo tiempo. Y dos, ¿hasta qué punto establecer nuevas reglas verbales, que se han mencionado en las preguntas, es alterar los valores de esa persona? ¿Hasta qué punto eso es ético? ¿Hasta qué punto eso es moral? Vale, hasta aquí. Yo aquí ya he parado con lo que yo he visto, pequeño resumen, si a alguien le viene bien, lo que necesite. ¿Vale? Características comunes. Para mí, y esto solo es para mí, la infidelidad no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con sentirse deseado. Y eso sí que es transversal a cualquiera. De todo, desde parejas con relaciones abiertas en las que tienen mucho sexo y aún así son infieles, es decir, incumplen vínculos y rompen acuerdos de una manera constante y sistemática. Parejas que son infieles sin ningún tipo de contacto sexual dentro de las conductas de infidelidad, es decir, solo por sexting o incluso entrando en aplicaciones y haciéndose pasar por personas de otro género o de otra orientación sexual para recibir una estimulación sexual más rápida. Vale, dentro de estas características comunes, el individualismo dentro de la sociedad, es decir, esta cosa de arrogarme privilegios porque mi individuo es más importante que las relaciones de vínculos que he establecido. Y esto pasa porque somos hombres. Y esa es la socialización que hemos tenido.
El sexo como consumo, el sexo como estatus son dos de los procesos principales en los que la socialización del sexo en los hombres se basa. Es decir, soy más hombre, mejor tío, cuanto más follo, tengo más estatus, y cuantas más mujeres consumo, o en este caso además han sido todos heterosexuales, así que cuantas más mujeres. Luego están las macrocontingenciales de acceso, el internet, las redes. He puesto patriarcado, pero podría haber puesto casi cualquier cosa. Quiero decir, todo ese proceso transversal que nos afecta como hombres y que nuestra socialización nos ha llevado a entender el sexo, las relaciones y los vínculos de una manera que favorece la infidelidad o que le da menos valor al daño producido. El problema que yo tengo con los acuerdos y estos pacientes: son fantásticos en encontrar lagunas legales, en encontrar zonas grises, en encontrar sitios en los que, bueno, esto técnicamente no lo habíamos hablado. Por eso el trabajo de ir más allá de los acuerdos, de lo que yo llamo corregulación. Mira, no tienes que decir cada cosa que no quiero que hagas, quiero que no hagas cosas que sabes que me van a hacer sentir mal. Pero esto entra dentro de la modificación de valores, y entra dentro de se puede modificar valores, es ético modificar valores. He puesto masculinidades por el entorno en el que estas personas generalmente han crecido y viven. Grupos de amigos en los que durante toda la evolución del grupo de amigos han existido infidelidades que se han cubierto, que se han justificado o que se han relativizado, y que es algo que en la mayoría de hombres que yo conozco durante la adolescencia sucedía. Es decir, sabíamos que amigos eran infieles, o nosotros mismos lo hemos sido, y en el grupo de amigos eso era, bueno, no es mala persona. Ha sido un error, es decir, un aprendizaje de justificaciones y de una autoindulgencia. Y la ausencia de castigos dentro de todo ese entorno de la masculinidad. Mira, me va a sobrar tiempo. Vale, porque esta es la última diapositiva. Tengo 800 conflictos con estas personas, personales, no con ellos. Ellos son personas que vienen buscando una ayuda porque ellos no son capaces de hacerlo, o vienen buscando un beneficio secundario, como puede ser mantener la relación y conseguir la banderita de lo estoy intentando, por favor, no me dejes. Pero, bueno, esos son demandas. Para mí son tres principales. Una es si es un trabajo abordable, volviendo al tema de alterar los valores. Es decir, para mí de verdad es enseñar a alguien a no ser un mierdas. ¿De verdad eso es un trabajo del psicólogo? ¿O se le doy yo la oportunidad porque yo soy un hombre y yo he tenido socializaciones de sexo y de género en las que esto es algo que bueno, que sí, que vale, que no es mala persona aunque haya hecho esto, o que no es un mierdas aunque haya hecho esto, cuando sí lo es? La parte de la comunicación a la pareja, y esto entra dentro también de la deontología. Sabemos que podemos saltarnos la confidencialidad con comunicación, con todo y con tal, si hay daño a terceros o a uno mismo. Que haya una infidelidad durante el proceso de terapia es daño a terceros. Si lo es, puedo comunicárselo yo a su pareja, aunque yo no conozca a su pareja, porque su pareja no sabe que viene, o porque su pareja no sabe las infidelidades, o porque tal. ¿Puedo comunicárselo? ¿Debo comunicárselo? ¿Le estoy haciendo yo daño al comunicarlo? ¿Soy yo el que crea el daño a terceras personas? ¿Hay daño si no se entera? Que todos tenemos nuestra opinión sobre esto, pero son dudas que a mí me plantean, porque sucede. Por último es el tema de que al no existir control contextual y que al ser perfiles en los que generalmente se han acostumbrado a ser autoindulgentes, cuando hablamos de solucionado todos sabemos que no y que depende de cada caso y qué tal, pero una persona que no va a tener un control contextual y un control de su entorno sobre la problemática que tiene, me tengo que fiar de que las reglas que hemos estado estableciendo, de que las autoinstrucciones vayan a funcionar. Y si no me fío, sé que esta persona va a causar daño, porque hacer una infidelidad es causar daño a su pareja. La verdad es que no tengo respuesta para nada de esto, pero igual que la primera parte, espero que pueda ayudar a alguien. Yo os lo agradezco porque esta parte me ayuda a mí a rajar de mis movidas. Yo con esto lo dejo, quiero darle las gracias a Libertía. Pues nada, después de este puesto de melones, le damos el paso a Sara Belén Olarte con su ponencia Los celos de pareja como una fobia a la incertidumbre en terapia psicológica.
Buenos días. Hoy quiero hablar de una parte de la intervención a tener en cuenta en los celos en terapia. ¿Cuándo conceptualizamos estos celos en terapia como una fobia de incertidumbre? Primero quiero definir los celos y esta definición de Laura Marcilla me gusta un montón y lo define así. Los celos son la percepción de amenaza hacia la importancia que ocupo o que quisiera ocupar en los afectos con una persona con la que me vinculo. Esto básicamente lo que hace es que implica una jerarquía, ¿no? Yo estoy aquí con respecto a los afectos que me tiene una persona y hay terceras personas o interacciones de mi pareja con terceras personas que están por aquí, ¿no? En este sentido, no interactuaría, no amenazaría, no tendría esa percepción de que puede estar interfiriendo con mi posición, sin embargo, a medida que se avanza, sí. Aquí estaríamos hablando también de un condicionamiento de miedo, miedo subyacente, entiéndame, a miedo a ser abandonada, miedo a estar sola, pero muchas veces es un miedo a la infidelidad, así que voy a hablar dentro de este marco. Miedo a que me podrían ser infiel, por lo tanto también voy a tener una perspectiva de incertidumbre, no es tanto el miedo en sí a que está ocurriendo una infidelidad, sino que no sé si está ocurriendo y tengo señales que se han condicionado a esa posibilidad. Para esto les voy a mostrar mi primer caso de conducta celosa. Él es Jerónimo, este es su perfil básicamente y vamos a ver una versión hiper simplificada de su análisis funcional. Hipótesis de origen. Básicamente lo que le pasó a Jerónimo es que tuvo una pareja, esa pareja le fue infiel y la pasó mal, pero bueno, después tuvo una segunda pareja y esa segunda pareja también le fue infiel. Ambas eran su todo y ambas le fueron infiel con el mismo hombre. Así que él dijo, hay patrones. Entonces, vamos a reinterpretar un poco de dónde sale este patrón, ¿no? Vamos a darle un poquito de vuelta, vamos a hacer lo que yo vi después, que era un condicionamiento verbal de las señales que pueden haber, que yo me salté, ¿no? Que no tuve en cuenta a la hora de, oye, esto puede ilustrar la posibilidad de que me estaban siendo infiel. ¿Qué pasó después? Pues obviamente veía cualquier señal en lo que ahora era su tercera pareja de la posibilidad de que podría ser infiel y eso le generaba ansiedad por incertidumbre. ¿Cómo sé que es por incertidumbre? Porque no fue la primera vez, 3 años después, desde luego, que un consultante me dice, Sara, yo lo único que quiero es que mi pareja me sea infiel ya, porque estoy cansado de vivir en esta incertidumbre, ¿no? Porque si tu pareja te es infiel, tú sabes lo que hacer, más o menos, ¿no? Sí, pasas una tusa, 2 meses después ya estás bien, o van a terapia de pareja, ya delegan un poco esa cuestión ahí, ¿no? Y por otro lado, si no te estás haciendo infiel, pues puedes disfrutar de tu relación tranquilamente. Pero ¿qué pasa en esa área gris? Donde no lo sabes, ¿verdad? No sabes muy bien lo que hacer en esa situación. Bueno, en concreto sí haces cosas que son conductas de comprobación, de reducción de la incertidumbre y así. Jerónimo en concreto hacía 3. La primera era lo que él contaba como racionalizar. Tampoco fue la primera vez que vi esto como una pauta de una anterior psicóloga, que es, busca evidencias de lo contrario, de que no te está haciendo infiel. Entonces él me decía, es que a lo mejor me está haciendo infiel. Ah, no, pero sube fotos conmigo a Instagram. Entonces no me puede estar siendo infiel, ¿verdad? Spoiler, no. Distraerse también era una. Y la tercera, que es la que normalmente vemos en nuestros análisis funcionales, que es las conductas de comprobación con el móvil y así. Claro, yo porque a mí me salió con todo el tema del perfeccionismo, de sobreformarnos, que ya hemos mencionado anteriormente, me salió lo de voy a buscar protocolos de cómo actuar ante la conducta celosa y dije, no, antes de ser mera aplicadora de protocolos, porque no soy cognitivo-conductual, vamos a ser conductistas, o sea, vamos a ser analistas de conducta, vamos a ver lo que tenemos enfrente y qué tenemos. Tenemos una fobia a la incertidumbre, como si fuera una fobia a la araña, ¿no? Entonces vamos a tratar la araña, o vamos a tratar la incertidumbre como si fuera una araña. ¿Qué hacemos si la exponemos a la incertidumbre? ¿Cómo lo exponemos a un concepto tan abstracto? Pues de una manera igualmente abstracta. Las probabilidades de que tu perro salchicha te mate son... Esto es serio, señores, estamos en un congreso, por favor. Las probabilidades de que tu perro salchicha te mate son bajas, pero no son 0. No tiene pinta, pero no son 0. No hay evidencia de un perro salchicha que haya matado, que yo sé, pero no es 0. Y esto lo tiene que entender el consultante. Espero que se haya entendido que es una metáfora, o sea, no es como... ¿Vale? Y entonces, racionalizar o buscar evidencias en contra puede venir bien en consulta, en algunos casos, para reafirmar la posición, pero esto no está interactuando en ningún momento con esta incertidumbre. Que a mí me sube en Instagram, que me tengan alta estima, sí, esto reafirma mi posición, pero ¿qué me dice sobre esto?
y estamos interviniendo en esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se expone la incertidumbre? Pues navegándola verbalmente. El lenguaje es el bisturí del psicólogo, las palabras significan cosas, podemos fapear la cuestión, meterlo dentro de la misma consulta y navegar verbalmente lo que viene siendo la incertidumbre de que se sean infiel. Y esto también funciona muy bien para que fuera de consulta se haga un cierto control sobre las respuestas de comprobación. Por ejemplo, ¿qué hice yo con Jerónimo? Vamos a hablar de la incertidumbre aquí en consulta, ¿no? Entonces me decía, por ejemplo, no me contesta el teléfono y yo ya. Me dijo que fue al gimnasio y yo ya, pero nunca lo vas a saber del todo, en verdad. Si te pones a pensarlo, en verdad nunca lo vas a saber. Es más, cuando se va para donde su abuela, puede no estar donde su abuela, puede estar con otra persona, por ejemplo, ¿no? Pero no lo vas a saber, no lo vas a saber nunca y por mucho que compruebes no lo vas a saber. Entonces, esto obviamente es aversivo, pero no le tengamos miedo al control aversivo, primero que todo. Y segundo, funciona muy bien para algo que hacer mientras no haces estas conductas de comprobación. Por ejemplo, él hacía muchas conductas de comprobación con el móvil. Cuando le picaba el gusanillo de qué será que está haciendo, hicimos un control estimular con algunas apps que bloquean temporalmente, que lo recomiendo un montón, bloquean temporalmente el acceso a Instagram, a Twitter y tal, y mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, sí, hemos controlado eso, pero mientras tanto, ¿qué haces? No vas a ponerte a hacer un sándwich, ponte a exponerte a la incertidumbre, como lo hemos hecho en consulta, hazlo fuera, navega esa incertidumbre. Entonces, no lo sé y no lo voy a saber, no lo sé, no lo voy a saber. Y mira cómo sube esa curva de ansiedad, porque es que sube y baja. Y lo ves en consulta y es maravilloso. También viene muy bien el hecho de mostrarle las incertidumbres que ya tolera esa persona. Todo el rato estamos tolerando un montón de incertidumbres que no somos conscientes porque no se han condicionado a este nivel de aversividad, ¿verdad? Por ejemplo, nadie aquí sabe si se van a morir mañana, pero una posibilidad hay. Alguien está comprando un ataúd por si acaso o llamando a gente para ver si llegan al funeral, o sea, no. ¿Verdad? Eso no lo estamos controlando porque aceptamos esa incertidumbre y el consultante ya está viviendo con muchas incertidumbres que tolera. Obviamente, esto es muy importante, yo estoy hablando de perros salchicha, yo estoy hablando de dragones de Komodo. Es decir, si tú me dices, no, es que mi pareja se va con su mejor amiga, que también es su ex, todos los fines de semana, y siempre se le descarga el celular cuando se va con ella, y dice que ella es muy guapa, y a mí nunca me ha dicho que es guapa, yo no voy a trabajar con eso, no vamos a decir, no, vamos a tolerar la incertidumbre, no. Ahí activamos protocolo. Ojo de loca, no se equivoca. No le vamos a hacer un gaslighting a nuestro consultante. Entonces, yo trabajo con perros salchichas únicamente en esta cuestión, ¿no? Y no es la única intervención que hay, obviamente, en celos, simplemente quería dar a luz un poco a esto. Y nada, muchas veces cuando le expones en sesión quedan un poco como el cuadro de aquí. Ese cuadro se llama El nihilista. El nihilismo es una doctrina filosófica que dice que la vida no tiene sentido, y a veces se quedan así, ¿no? Como, ay, no tiene sentido vincularse. No, el precio que pagamos por vincularnos es la incertidumbre de que nos puedan hacer daño, pero es que vale la pena vincularnos. Es que no podemos de otra manera, somos animales sociales, te va a tocar. Y sí, la idea es que el consultante entienda la confianza como una decisión más allá de un sentimiento. Me ha quedado un poco poética la charla, pero espero que se haya entendido la parte funcional de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara Belén. Pues doy paso a Denisa Praje con la ponencia El comportamiento bulímico como equilibrismo entre dos contextos. Hola. Bueno, lo primero agradecer a Libertía por crear como un espacio seguro para que las mujeres jóvenes pues también hablemos de nuestras cosas. Bueno, los problemas psicológicos son intentos de solución, lo podemos entender como intentos de solución a problemas, anhelos, deseos. Yo también voy a tener problemas con él. Y nosotras vivimos en una sociedad en la que esto iba a ser más fluido. La felicidad es una obligación, es decir, aspiramos todo el rato a la felicidad, queremos escapar de nuestras emociones desagradables. Y la comida puede funcionar o funciona como ansiolítico. Coca-Cola y McDonald's se asocian a felicidad con sus publicidades, ahí el condicionamiento clásico hace lo suyo.
De hecho, si pensamos como en anuncios de helados, también nos meten ahí como contenido así como muy sensual. Y bueno, pues todo esto va asociando a la comida a ciertas emociones agradables y apetitivas, ¿no? Y lo más accesible suelen ser pues alimentos palatables, insanos nutricionalmente hablando. Leyendo esta frase esta mañana he pensado que igual esto está un poco sesgado por pues mi experiencia en la universidad, que en la Complu tenemos al lado un McDonald's, un 100 montaditos, el Aldi, las máquinas expendedoras son todas de KitKat, palmeras y este tipo de alimentos. Y bueno, los chocobons son como el alimento, ¿no?, del universitario. Entonces hay como todo un contexto que de alguna manera nos incita a escapar de emociones desagradables y además hacerlo a través de la comida. Esto en historias particulares donde tengan como más disposicionales a favor, pues puede suponer que la persona acabe descontrolándose con la comida, teniendo atracones, etc. Y por otro lado, aparte de estas presiones que tenemos como hacia comer de forma descontrolada, tenemos otras presiones que son como totalmente opuestas, ¿no? La delgadez se nos presenta como una virtud asociada a éxito. Aquí también las influencers hacen lo suyo. Y por otro lado, vivimos en una cultura gordófoba. La gordura se asocia a cualidades repudiadas, a fracaso, a fealdad, a poca salud, enfermedad. Y además, la socialización de género nos hace tener reglas respecto a lo que supone ser mujer y cómo debes ser una mujer, ¿no? Las mujeres debemos ser guapas, estar siempre presentables, ser finas, además controlar los apetitos, es decir, comer poco, no pasarse, y además nos generan cada vez como más necesidades y más insatisfacciones que vamos a cubrir pues consumiendo. La operación bikini, que se llama bikini por algo, ¿no? ¿Quién se pone un bikini? Pues las mujeres, entonces somos nosotras las que nos tenemos que preparar para el verano. Bueno, los comportamientos compensatorios están súper normalizados. El comportamiento compensatorio para mí es el comportamiento por excelencia en la bulimia nerviosa, pero es que lo vemos todo el rato. Bueno, no voy a cenar porque ya he merendado mucho. Si buscas en Navidades o después de Semana Santa o en enero o antes de verano o después de verano, siempre es como buen momento para compensar o prepararse para algo, ¿no? Cómo quemar las torrijas después de Semana Santa, adelgazar, 2 puntos, 11 claves para quemar pronto el roscón y las copas y bueno, todo eso que hayas disfrutado. Los minutos extra que debes andar para quemar 2 torrijas, o sea, estos son medios que no son blogs extraños de la Deep Web, sino que se encuentran todo el rato como en medios populares, ¿no? Y en la pandemia la preocupación principal era hacer ejercicio con Patrick Jordan, que además planteaba el ejercicio no como no atrofiarnos, ¿no?, sino como consigue tu abdomen perfecto, cardio, core, quema grasa para tener un abdomen no sé qué, aumenta glúteos y tonifica piernas, reduce abdomen, calendario gratis de marzo, o sea, me agobia solo de leerlo, no me quiero imaginar haciéndolo. Y además nuestra infancia, desde pequeñas, ¿no?, nos enseñó que ser guapas era algo muy importante, nos han reforzado constantemente desde esas cualidades. A un niño se le suele decir, oye, qué hábil eres, qué bien se te da esto, pero nosotras, qué guapa, qué diadema tan bonita, ¿no? Entonces nosotras aprendemos que ser guapa debe ser algo muy importante y además que ser guapa consistía en pues estas referentes que teníamos, yo buscando como así series de los 2000, tal, lo pensé y digo, jolín, nuestras referentes, que son las de H2O o las Totally Spice, eran como chicas que tenían todas el mismo cuerpo y eso al final también resulta pues un aprendizaje para nosotras. Esto es lo familiar, esto es a lo que debo aspirar y mi tripa que no es plana es extraña, ¿no? Bueno, he puesto aquí también RBD, alguna habrá de Rebelde Way, que es como la competencia. Bueno, me gusta mucho esta imagen, de hecho me recordó a la película de Barbie, que la estoy recomendando bastante en consulta. Y bueno, como no, las revistas, ¿no? No solo lo aprendimos como
en la infancia, sino también como adolescentes y como adultas, fuimos aprendiendo lo que supone salirse, ¿no? Y el castigo que supone salirse de la normatividad. O incluso dentro de la normatividad, el tener un Michelin, un celulitis o lo que fuese. El lunes empiezo la dieta, has adelgazado, qué guapa, lo que supone, o sea, esto es un reforzamiento a las conductas que llevan a esa delgadez. Esto se escucha un montón en consulta, cuando personas vienen y te dicen que hubo una época en la que bajaron de peso y cuando les preguntas cómo reaccionó tu entorno, normalmente suele ser halagos. Volvemos andando y así quemamos lo cenado. Hay que ver cómo se ha puesto de gorda, es decir, ya no solo que tú hayas tenido una experiencia en la que se te haya hecho bullying o se te haya acosado por tu cuerpo, sino el simple hecho de que tu entorno hable de su propio cuerpo o del cuerpo ajeno en ciertos términos también supone un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje vicario. Entonces, a veces también me vienen pacientes que me plantean, jolín, si es que a mí nunca me han acosado por mi cuerpo o nunca me han dicho nada de mi cuerpo, pero cuando preguntas su madre cómo habla sobre su cuerpo o qué es lo que se te ha reforzado, ¿no? A nivel de cualidades o cómo hablan tus amigas de su cuerpo, pues sí que podemos ver ahí un aprendizaje vicario. Solo un 10% de ultraprocesados. Entonces, todo esto es como la presión en contra de lo que habíamos visto antes. Por un lado, me están diciendo que no debo sentir emociones desagradables, que debo salir a hacer tapas, que celebro cumpleaños con comida, que cuando estoy agobiada por exámenes, pues lo más accesible que tengo es pues los chocobons. Entonces, incita como a consumir, entonces consume comida, ¿no? Y ahí la industria de alimentación hace lo suyo, pero por otro lado, mantente delgada, ¿no? Entonces, creo que realmente el comportamiento bulímico es un comportamiento que está intentando encontrar ese equilibrio entre esas dos presiones macrocontingenciales que son tan opuestas, de come pero mantente delgada. Y la única forma que han encontrado ciertas personas de mantener eso es a través de comportamientos compensatorios. Aquí, bueno, también hablar de las políticas públicas, de la clase social, de sociabilizar con comida. También de la cosificación, que no lo he mencionado, pero el hecho de que estemos viendo constantemente cómo se nos representa a través de cuerpos también supone un mensaje, ¿no? Entonces podríamos entender que existe un conjunto de disposicionales más a nivel macro que también se particularizarán en cada caso, que luego con sus respectivos discriminativos pues llevarán a la persona a darse atracones que se mantendrán pues, por sus respectivos reforzadores, así a nivel general, pues cosas que me he encontrado, el propio placer de los alimentos, la estimulación, porque también ahora no estamos acostumbradas a estar aburridas, entonces eso también, el hecho de tener una estimulación fácil, accesible, puede ser un reforzador, el alivio del hambre, la reducción de la tensión de la restricción que la persona haya mantenido y el escape de emociones desagradables, ¿no? Y luego, por otro lado, está las clases operantes de tipo compensatorio, que no solo es lo estereotípicamente que hemos asociado a la bulimia, que es vomitar, sino también hacer ejercicio después de darse un atracón o mantener un ayuno o restringir o ponerse a dieta, también es un comportamiento compensatorio que se mantiene por el alivio de la culpa del atracón, el alivio del miedo a engordar, el sentir que se estoy haciendo las cosas bien, esta idea de fuerza de voluntad. Bueno, satisfacción por cumplimiento de reglas, de tipo, si hago esto entonces soy disciplinada, que viene un poco influido por estas otras disposicionales a nivel macro que tienen que ver con toda la presión por la belleza, mantenerse delgada, no engordar. Y sabemos que en la bulimia, ¿no? Lo que entendemos por bulimia nerviosa, darse atracones se retroalimenta constantemente con esos comportamientos compensatorios. Es decir, cuando tú te das un atracón y luego compensas, haces más probable ese atracón. ¿Y dónde hay que cortar la línea? No en deja de darte atracones, sino deja de restringir. Y una de las consecuencias posibles, y no es la mejor ni la única, te dejarás de dar atracones. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.
Pues terminamos dando paso a Laura Rodríguez con su comunicación Lesbianas y análisis de conducta, de dónde venimos y dónde estamos. ¿Es aquí? En plan... Ok. Bueno, pues hola a todas y muchas gracias por estar aquí. Yo vengo a hablar de dos de los temas favoritos, que son lesbianas y análisis de conducta, así que espero que os pueda transmitir un poco del amor que siento por estos dos temas. He dividido la charla empezando por un marco histórico un poco más general para luego centrarme en el movimiento lésbico, luego en el análisis de conducta y daros unas pequeñas pautas al final para vuestra práctica profesional. Así que vamos a empezar por la historia y, como os comentaba, aparte porque es mi parte favorita, porque creo que siempre es importante contextualizar de aquello de lo que vamos a hablar, ¿no? En este caso, pues de la evolución del colectivo LGBT en España y de la adquisición de los derechos, y porque muchas veces, ¿no?, la primera parte de modificar lo que estamos haciendo también es entender qué hemos hecho hasta el momento. He decidido empezar por la Segunda República, porque es un momento en el que, en general, sobre todo los hombres homosexuales de clases más altas y medias, no tenían cierta tolerancia, no recibían una tolerancia de la sociedad. Sin embargo, esto finaliza completamente cuando comienza la guerra civil y la dictadura franquista, y en ese momento el presente y el futuro de los homosexuales queda abnegado, ¿no?, a la soledad, al exilio, la cárcel o muchas veces, en el peor de las situaciones, la muerte, ¿no? He intentado resumiros lo que serían como las partes más importantes del movimiento, empezando, por ejemplo, por comentar, ¿no?, que, como os decía, en el 39, cuando comienza la dictadura, cambia todo, y en el 44 se modifica por primera vez el delito de escándalo público para incluir por primera vez los actos homosexuales. Pero es hasta el 54 cuando se modifica, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes para considerar por primera vez al colectivo homosexual como un grupo peligroso. Y era una ley que tenía como objetivo, ¿no?, aquí os pongo un pequeño extracto, hablar, ¿no?, de los homosexuales, rufianes, proxenetas como un grupo peligroso que hay que separar de la sociedad. Lo que hacían era internarlos en colonias agrícolas, que eran trabajos forzados, y además luego no dejarles residir en su lugar de residencia habitual, ¿no? No era una ley que penaba en sí, sino que lo que era alejamos. Vamos a alejar a esta gente de nuestras ciudades. Por ejemplo, las colonias agrícolas, la de Tefía, es de las colonias donde más homosexuales fueron a parar, básicamente a picar piedra de sol a sol, ¿no? Unos años más tarde, en el 69, es cuando aparecen las famosas revueltas de Stonewall Inn, que se conocen, ¿no?, como el comienzo de los derechos LGBT en Estados Unidos, que luego dieron lugar, ¿no?, a revueltas en Europa que pusieron encima de la mesa, por fin, ¿no?, la despenalización y la despatologización de la homosexualidad. Sin embargo, para que veáis qué importante es el contexto, esto no trajo libertad a España como tal, sino que el régimen lo que hizo fue ampliar, ¿no?, y sacar la famosa ley de peligrosidad y rehabilitación social, que endurecía aún más las penas para evitar que las revueltas llegaran al Estado, ¿no? Esta ley lo que hacía era considerar a los homosexuales como si fueran, pues, gente a la que hay que rehabilitar, y facilitaba que los psiquiatras pudieran internarlos en centros básicamente para, pues, convertir y modificar esta conducta sexual desviada. Es el momento en el que más terapias de conversión, por supuesto, se han realizado. Cuando en el 75 finaliza la dictadura, pues en el 76, por ejemplo, se aprueba la famosa amnistía política. Amnistía de presos políticos que, sin embargo, no tuvo en cuenta a la gente homosexual, porque se consideraba que la dictadura, ¿no?, era demasiado todavía débil como para gestionar derechos a este colectivo. Entonces, en el 77 es cuando se realiza la primera manifestación LGBT en España, que quería principalmente abolir esta ley tan anacrónica, porque en un estado, ¿no?, de supuestos derechos y libertades, la gente homosexual seguía en la cárcel. Y no es hasta el 79 cuando se abole más o menos esta ley, ¿no?, aunque en el 95 terminó de derogarse completamente. Para que también tengáis un poco del contexto, es en el 73 cuando la APA quita el diagnóstico de homosexualidad, ¿no?, que a veces yo leo por ahí, en el 73 estábamos todavía en el DSM, bueno, en España la cárcel. ¿Y qué pasa con las lesbianas, que ni salen? Pues básicamente las lesbianas son un sujeto que, si seguimos la teoría lésbica, se construyen con una doble opresión, ¿no?, como mujer y como lesbiana, y esto hace que su experiencia sea bastante distinta a la de otros hombres homosexuales, principalmente por la enorme invisibilidad a la que estuvieron sujetas y también por esa doble identidad que modifica bastante su historia y su paso por el colectivo. Esta invisibilidad es tal que es difícil informarse sobre el tema. Tú quieres saber sobre lesbianas en el franquismo y lo tienes complicado. Pero es que en el presente también hay pocos estudios, hay pocos grupos de investigación. No pongáis en un buscador lesbianas análisis de conducta porque os vais a desilusionar muchísimo.
Pero bueno, lo que he intentado hacer es resumir las partes más importantes del colectivo, ¿no? Y como os comentaba, durante la dictadura lo que básicamente fue silencio absoluto, ¿no? Estamos hablando de que durante la dictadura la mujer era un sujeto de segundas detrás del marido, ¿no? Como esposa, como madre, una mujer que no tenía agencia sexual. ¿Cómo vamos a pensar en alguien que tiene agencia sexual y además el deseo no es hacia un hombre, es hacia una mujer? Algunos jueces franquistas ya vieron aquí un potencial destructor completo, pero la realidad es que fue silencio, ¿no? Hablamos de un grupo de mujeres que se evolucionan sin poder colectivizarse, nombrarse ni existir, ¿no? Cuando empieza el momento democrático, ¿no? Lo que hacen es agruparse con colectivos mixtos para intentar derogar esta ley de peligrosidad social, para poder existir. Pero sin embargo duran muy poco porque es un colectivo que era muy machista para con ellas. Entonces se mueven al colectivo feminista. Luchan con las otras compañeras por las leyes del divorcio, del aborto, de la violencia de género, pero tampoco ahí estaban cómodas porque era un movimiento muy heterosexual. Entonces no es hasta el 90 cuando por fin pueden crear su identidad, una identidad como mujeres, como lesbianas, y además en los 90 pues identidades más fluidas con otro tipo de opresiones, podemos ser de otra raza, obreras. Aquí os pongo, por ejemplo, ¿no? Un testimonio de Empar Pineda, que es una activista de la época, en la que habla de este silencio, ¿no? A veces no hacía falta que a las lesbianas les oprimiese la legalidad, ya se encargaba la sociedad de modificar todo lo que una mujer se saliera de la línea. Era el marido, era el hermano, era el padre el que las llevaba al psiquiátrico por la puerta de atrás, ¿no? Y este tema de identidad me llamaba mucho la atención, sobre todo de cara a ver cómo cuando tú te identificas, cuando tú existes, puedes modificar tu conducta y por fin poder moverte hacia el lado que tú deseas, ¿no? ¿Y dónde está el análisis de conducta? Pues en general es muy difícil hablar de la evolución del colectivo LGBT si no mencionamos las terapias de conversión, que en general están basadas casi en exclusivo en los principios del aprendizaje, las técnicas de condicionamiento clásico y operante, ¿no? Aunque en España es verdad que se utilizaba el psicoanálisis para diagnosticar tipos de homosexuales, lo que eso quiera que se diga, la realidad es que las terapias de modificación de conducta se vendieron como más rápidas y más efectivas para modificar esta conducta sexual aprendida, ¿no? Y creo que es importante que echemos siempre la vista atrás para no repetir los errores del pasado en el presente con las lesbianas o con el resto de la población LGBT. Como os digo, ¿no? Ha sido complicado buscar información y para esto pues, he tenido que leer, por ejemplo, pues, testimonios de mujeres de otros países, porque en España no hay testimonios casi. Y pues aquí os he dividido básicamente lo que he podido encontrar, ¿no? A nivel de condicionamiento clásico, pues terapias básicamente aversivas eméticas, olfativas o eléctricas, los famosos electroshocks, ¿no? Si tenemos a una mujer, pues le ponemos una imagen de una tía sexualizada y le damos unos calambres, a ver si así conseguimos que no sea bollera. A nivel de condicionamiento operante, por ejemplo, pues la posibilidad, ¿no? De escapar de esos electroshocks si la chica sustituye la foto por la de un hombre. Obviamente el reforzamiento de la conducta heterosexual, el castigo manifiesto o privado de la conducta homosexual, exposición con prevención de respuesta a mantener contactos con el género opuesto, técnicas de biofeedback, ¿no? En general una gran cantidad de cosas. Y la parte que más me llama la atención es que cuando tú te informas sobre terapias de conversión en general, como que siempre todo queda dentro de la clínica psicológica y nos dejamos la gran labor que la sociedad hace en todo esto, ¿no? No dejamos de ser un motor que emite contingencias que refuerzan la conducta heterosexual al mismo tiempo que castigan la conducta homosexual. Estamos hablando de emparejamientos pavlovianos entre los términos bollera, maricón, ¿no? Y la respuesta que licitaban aversiva. Estamos hablando de reglas verbales, ¿no? De cómo comportarse, cómo eres una buena mujer, cómo eres un buen hombre. Y creo que también tenemos que reflexionar en el presente si como sociedad seguimos reforzando, ¿no? Esa conducta cis heterosexista todo el rato y moldeando a las personas LGBT a una norma, ¿no? Hegemónica. ¿Y qué pasa en la actualidad, no? Pues en general la población LGBT, ¿no? Suele tener una mayor tasa de malestar psicológico, ¿no? Principalmente por discriminación, estigma, prejuicios que sufren. Por esa misma razón, ¿no? Las principales organizaciones, la APA, etcétera, la terapia afirmativa, lo que hacen son guías de buenas prácticas. Y lo que he intentado hacer es resumiros las principales pautas que establecen para que podáis tener una pequeña pincelada en vuestra labor profesional, ¿no? Empezamos siempre pues, con una buena relación terapéutica y un contexto seguro. Esto vale para cualquier persona que entre por la puerta, por supuesto, pero en general creo que no está de más que hagamos un esfuerzo extra cuando la persona que tenemos enfrente está sufriendo una mayor violencia en su contexto natural, ¿no? Obviamente identificar nuestras creencias, nuestras conductas. Desde el feminismo siempre hablamos, ¿no? De construcción, tal. Habrá que ver qué conductas tenemos que estén manteniendo, ¿no? Ciertos roles, ciertos comportamientos cis heterosexistas. El mero hecho de no dar por sentado, ¿no? Que la pareja de mi clienta es un chico, que puede ser una mujer, una persona no binaria, puedo preguntar los pronombres.
Conocer las características. Yo soy bastante fan de saber, ¿no? En general, que cuanto más conozca yo a la persona que tengo enfrente, mejor poder hacer mi labor. Estoy hablando, ¿no?, de conocer su contexto, de conocer las variables de las cuales su conducta es función, ¿no? Al final puedo conocer a qué grupos pertenece, qué minorías, qué sistemas de opresión están afectándola. Os hablo de conocer el contexto del colectivo LGBT, pero también el presente. ¿Qué están diciendo las lesbianas? ¿Qué piden? ¿Qué quieren? ¿Cuál es la situación legal del colectivo LGBT? Hasta hace un año las mujeres, si querían tener un hijo, tenían que casarse. Eso suponía un periodo complicado. En el COVID fue un circo. ¿Cuáles son los contextos en los que en mi ciudad existen asociaciones? Y en general, ¿qué puedo hacer yo, ¿no?, para informarme y trabajar de forma más correcta en general? Obviamente, a nivel ya más práctico, establecer estrategias de afrontamiento. Estamos hablando de quizás un colectivo que se tiene que enfrentar a un contexto que no es seguro y tampoco vamos a sacarle de repente. Vamos a facilitar que navegue por él de la forma más segura posible. Y trabajar con redes de apoyo, ya se ha comentado hoy, ¿no? Pero para mí es súper importante hablar de las redes de apoyo porque también somos un colectivo que muchas veces hemos tenido que salir, ¿no?, de nuestro contexto natural, amigos, familia de toda la vida, porque no era seguro o porque no teníamos un modelo con el que relacionarnos, no vemos referentes. Y me llama la atención muchas veces porque yo he llegado a escuchar, ¿no?, que un contexto, una red de apoyo online no es comparable con una presencial. Ya, pero es que igual nuestra bollera de confianza no tiene una otra bollera a 30 kilómetros a la redonda y tiene que hablar con alguien de Varna para sentirse en colectivo, ¿no? Un poco también vamos a reestructurar un poco estas ideas tan tradicionales y vamos a favorecer que otras redes de apoyo sean posibles porque al final es una variable de protección. Y por último, no quería marcharme tampoco sin mencionar la violencia intragénero, que es una piedra que está dentro de nuestro colectivo y creo que muchas veces, se hablo en primera persona, pero también por otras compañeras, nos hemos visto expuestas a situaciones de violencia que no hemos sabido tactar correctamente porque la emisora era una mujer. Entonces creo que es necesario que hablemos del tema, tanto como amigas como terapeutas, para que sepamos identificarlo y para que sepamos ponerle solución, ¿no?, también por nuestra seguridad y nuestro futuro. Y nada, con esto me despido. Os dejo aquí el teléfono del 028, que es el teléfono que ha sacado el Ministerio de Igualdad para la información y atención integral a las personas LGBT. Yo no he llamado, pero creo que está bastante bien. Y bueno, que me voy. Os dejo referencias. Si a alguien le interesa el tema, me escribís y yo hablo de esto 3 horas si hace falta. Y nada, muchas gracias de nuevo, gracias a las chicas del equipo de Libertia por dejarme este espacio para hablar de esto y a mis amigas, que son el motivo por el que estoy aquí. Pues nada, damos paso al turno de preguntas. Hola. Bueno, enhorabuena a todas las ponentes, creo que ha sido muy interesante. Yo, como pesado de la educación y la orientación, estoy en el lado opuesto. Aquí se expone mucha clínica y tengo una pregunta para Deni y en cierto modo también para Julio. Y me ha gustado mucho, Deni, la ponencia que has hecho y sobre todo la última diapositiva, creo que era la última, en la que ponías un poco las disposicionales o macrocontingencias. En el cole en el que yo estoy, aunque yo llego hasta 6º de primaria solo, cuando ya son más mayorcitos, final de curso, tengo un par de talleres en los que les enseñamos a usar los filtros de Instagram y demás para enseñarles un poco la implicación que tienen esas herramientas, ¿no? Cuando modificas tus facciones, pues es más probable que la gente te vea más guapa y interactúe más contigo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hacer explícito en la educación a nivel preventivo todas estas macrocontingencias puede ser un factor de protección, de prevención para las futuras generaciones? Hola. Uy, me lo cargo. Pues nada, Luis, muchas gracias por la pregunta. Sí, claro. O sea, creo que todo lo que sea educar y ser conscientes cada vez más de pues las variables a nivel macro de las que depende nuestro comportamiento nos libera de alguna manera y nos da como más libertad a la hora de escoger si quiero entrar en esto o no, y también a ser más honestas con nosotras, porque esta frase de me maquillo por mí o quiero estar delgada por mí no termina de favorecer quizá ciertos cambios, ¿no? Y además se da por hecho que, bueno, es lo que se espera de mí, es lo que hay. Y es verdad que cuando sí que eres consciente como de todas estas cosas, a mí me pasa,
el malestar sigue presente, incluso se puede hacer doble porque hay una disonancia. Es como, ya, no solo me siento mal con mi cuerpo, sino encima me siento mal por sentirme mal con mi cuerpo porque yo ya sé de lo que depende y no tendría por qué tener estos pensamientos, bla, bla, bla. Entonces ahí, pues, el tema de ser compasiva con una misma y ideas de la ACT, de la ACT, creo que están súper bien. Pero sí, creo que todo lo que sea educar desde pequeños a conocer por qué están insatisfechas y que esto va más allá de ellas es súper importante. Y también creo que el generar comunidad. Esto no es una cosa que te pase a ti, es que estamos todas en un continuo y por eso lo he planteado también así la presentación, porque los problemas de alimentación, en este caso, por ejemplo, de la bulimia nerviosa, no es una cosa patológica que tenga que ver con estas chicas, sino que los comportamientos compensatorios estamos todas ahí, estamos todos ahí, todos estamos en un continuo, la diferencia es cuantitativa, quizá, ¿no? O de función. Pero sí, todo lo que sea como educar desde la infancia creo que es muy importante. ¿Quieres que te responda yo? Porque voy a decir más o menos lo mismo. O sea, sí, completamente. Y sobre todo en el tema que ha dicho Deni de vínculos positivos entre hombres, yo me lo llevo a la mía. Para los chavales, para el curso, quizá primaria sea un poco demasiado pronto, pero vínculos positivos entre hombres, en donde sí haya experiencias de castigo ante conductas negativas, como algo positivo dentro del vínculo, puede ser, o sea, me parece muy importante dentro de la educación. Uy, perdón, ¿eras tú? Ay, no sé. Primero tú, Sí, primero tú. vale. Hola, bueno, muchas gracias a todas porque las ponencias han sido increíbles. Solo quiero hacer una pregunta a Julio porque me ha parecido súper interesante el tema de ir más allá de los acuerdos concretos que siempre tienen lagunas y esto de la corregulación, pero como que no sé si es que soy yo que no me he enterado o, bueno, me gustaría que explicaras un poquito más cómo funciona eso de la corregulación. Ya está, gracias. Bueno, gracias por la pregunta, lo primero. Pues, ¿tienes 3 horas? Quiero decir, el problema con los acuerdos no son los acuerdos son muy importantes, muy necesarios y la base, de verdad, la base de cualquier vínculo y de cualquier relación son los acuerdos que creamos en ellas. Pero uno de esos acuerdos que quizás nos olvida es tratarnos bien. Y tratarnos bien, por decirlo así, es un metaacuerdo, va más allá de los acuerdos. Es decir, yo sé las consecuencias de mis actos porque no tengo 12 años. De hecho, generalmente los niños de 12 años saben lo que pasa. Por eso hacen lo que hacen. Quiero decir, yo lo enlazo más a la parte de la autoindulgencia que mencionaba antes. Es decir, corregulación es no ser autoindulgente, no ser indulgente con uno mismo y decir, mira, yo sé que esto no lo he hablado, pero sé que esto va a hacer daño al vínculo que yo tengo, porque lo sé, porque no soy imbécil. Lo que pasa es que priorizo mi búsqueda de sentirme deseado o de una excitación inmediata al vínculo, a esa persona. Entonces, enseñarles a ellos no solo a respetar los acuerdos, sino a ir más allá, es uno de los trabajos más importantes y más complicados, porque es muy fácil agarrarse a las lagunas, muy, muy, muy fácil. Porque el hecho de tener acuerdos en pareja es fácil burocratizar las relaciones y eso es un problema que creo que abordamos muy poco en terapia. No sé si te he respondido. Sí, muchísimas gracias. Es que me había confundido que fuera porque no sabía si eso implicaba que había algo que hacer con la otra persona, pero genial, gracias. Si la otra persona viene, maravilloso, fantástico, y la mitad de las dudas no las tengo. Espacio no. Venga, animaos, chicas. ¿Puedo preguntar yo? Hay por aquí una mano de, no sé cómo te llamas, ahora nos lo cuentas y luego ya vamos contigo, Alfonso, vamos a ir intercalando, pero sí, tendrás tu turno. Pasadle el pico para adelante, porfa. Que rule, que rule. Perdón, Alfonso, ¿eh?
Hola, lo siento, Alfonso. Yo tenía una pregunta para Sara Belén. Cuando hablabas de exponer a la incertidumbre, ¿cómo controlas que puedas exponer que se consiga habituación y no sensibilización? Básicamente lo que hago aquí es cambiar la verbalización. Obviamente, si empezamos a exponer la misma frase una y otra vez, lo que había era una habituación de la frase en sí, no de su significado, se extinguiría también. Entonces lo que hago es ir cambiando la verbalización. Por ejemplo, lo que hice con Jerónimo es, habla tú de la incertidumbre, un poco así, ¿no? Y él hablaba, cambiaba la verbalización, después lo hacía yo y así había como el suficiente cambio para que siga teniendo peso esa verbalización y se esté exponiendo a la incertidumbre como concepto. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Genial. Le devolvemos el micro a Alfonso. Gracias. A ver, esta pregunta no sé quién me la puede responder porque ha sido como un melón que se ha sacado 2 veces. Primero Mamen y luego creo que Julio lo ha sacado también. Y es esto de que no podemos meternos en los valores de las personas y intentar cambiarlos. No sé si lo he entendido mal, lo siento, Julio. Pero claro, a mí me choca mucho porque ¿qué son los valores? Para mí los valores son una etiqueta que utilizamos para referirnos a comportamiento, ¿no? A reglas verbales o operantes o, bueno, distintos aprendizajes, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a la modificación de conducta en base a objetivos, ya sea clínicos, ya sea educativos, deportivos o en cualquier ámbito, o no lo he entendido yo bien lo de que no nos podemos meter a modificar valores o a lo mejor hay otra respuesta por ahí que no sabemos cuál es entre todos todavía y bueno, no sé si alguien se quiere meter a hablar de esto. Mamen, quiere... Mira, esto es como lo veo yo y probablemente esté equivocado. Yo no he dicho que no se pueda o que no se deba. He dicho que me plantea dudas si se puede o se debe, porque el hecho de modificar valores quiere decir que soy yo el que decido a qué nuevos valores tiene que ir. Y eso es un problema, porque yo tengo sesgos, yo tengo valores propios que quizá no sean ni los que esa persona necesita, ni los que esa persona quiere, ni los que son los adaptados a su contexto y su entorno y su vivencia. Entonces, sí, entendemos que enseñarle a alguien que no hay que hacer daño es importante, pero lo que entendemos por daño, lo que entendemos por regulación y lo que entendemos por hacer es mío. Son mis reglas y mis discriminativos y mis descripciones conductuales. Entonces, transferir los míos a lo suyo o transferir los socialmente aceptados como si lo socialmente aceptado fuese lo correcto, cuando creo que todos sabemos que en muchísimas ocasiones no es así. Yo no digo que no se deba hacer, ni siquiera digo que no se haga, a lo mejor lo hacemos siempre. Lo que me plantea son dudas de si lo hacemos y si lo hacemos correctamente y si es ético que lo hagamos. Creo que la charla de Vega de ayer sobre la violencia que ejercemos dentro de la terapia al usar nuestros valores o los valores sociales, o llámalo como quieras, nuestras reglas, y ejercemos violencia, va por esto también. No sé si te he respondido. ¿Se oye? Claro, lo que pasa es que ahora me surgen más dudas porque al final, esto es que también me lo ha comentado Enrique y creo que tiene razón, que los valores, o sea, los derechos humanos son ideología y es como que metemos muchas veces el tema de no hay que imponer tu visión de las cosas, ¿no? Pero hay cosas que son respetables y cosas que no. Y en cualquier procedimiento de moldeamiento verbal, por ejemplo, o sea, vamos a estar reforzando conductas hacia un valor concreto. Entonces, pues es un buen jardín este tema, la verdad. Sí, yo no, lo que te digo, yo empecé diciendo no tengo respuestas, así que no me pidas una respuesta. Vale, gracias. Sí, yo no digo que no lo haga, solo digo que me planteo si lo hago bien y si está bien que lo haga. Y que creo que es importante planteárselo. Y que responda totalmente, por favor. No me obligues a aplicar Premac o lo haré. Aviso número 1. Bueno, siento seguir un poco con este temita de los valores, pero yo tenía la duda de que, bueno, siguiendo con esta etiqueta, hablándolo así, si identificamos para la persona que cuáles son los valores que quiere tener
y eso entra en conflicto con su comportamiento porque como que hay valores, pues por el tema del género, por ejemplo, pueden tener cero conciencia del género, actuar en base con un comportamiento pues muy desigual en cuanto a esto, pero luego al tú clarificar con él hacia dónde quiere ir respecto a esos valores, pues sí que quiere, pues por ejemplo, tratar bien a su mujer, una vida con ella, tal y cual, y eso entra en conflicto con su comportamiento. ¿Realmente estás cambiando sus valores o le estás ayudando a que su comportamiento se dirija más a los valores que habéis clarificado? No sé si me he explicado bien. Sí. No sé. A ver, es que yo creo que esto es un debate como infinito. También habría que operativizar a qué llamamos valores. No sé si estamos hablando en el mismo lenguaje. Bueno, pero a mí sí que me suena mucho esto de si los valores o lo que a la persona le importa entra en conflicto con la conducta problema que nos trae y que quiere cambiar, pues sí que tenemos que cambiarlo. Por ejemplo, en el caso de problemas de alimentación, podríamos entender como valor o área de importancia el ser guapa, ¿no? O el ser bella, o... Sí, eso entra en... O sea, ese es el núcleo principal por el que se mantienen los problemas de alimentación. Porque hay una insatisfacción corporal que viene de una sobrevaloración de la imagen física, de la belleza y de valorarse a sí misma principalmente en esos términos. Obviamente hay que entrar en eso y lo voy a cambiar, ¿no? Si no, pues nos vamos a un entrenador personal. O sea, si no hay disonancia en ese sentido. También creo que tenemos que rascar en el para qué. Es decir, vale, quiero ser guapa, pero ¿para qué? Y a lo mejor en ese para qué encontramos para que los demás me acepten. Y ahí sí que encontramos como un área de valor más fundamental o más central del que sí que podemos tirar y que sí que es común dentro de la terapia y que es más útil. A lo mejor también tenemos que rascar en eso, ¿no? No sé. Voy a aclararlo ya porque creo que entonces me he explicado mal. Yo cambio valores con esta gente todo el rato. Lo único que digo es que me planteo cada vez que lo hago si lo estoy haciendo bien y si lo que tengo que hacer es esto. Y creo que es importante plantearse eso cada vez. Perdón. Si alguna mujer de la sala tiene alguna pregunta, María, por supuesto, y después ya con esto nos vamos a comer. Bueno, no es tanto una pregunta, es un poco, ¿queréis acabar con este debate para pasarse a la otra persona que quiera hacer una pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que no sea sobre valores, básicamente? Creo que, bueno, entiendo todo el point de no entrar o que no considerar ético del todo la modificación de valores y demás, pero me parece un poco pureta buenista, que es un trayecto de poco recorrido, porque la realidad es que todos tenemos un bagaje teórico, todos tenemos un bagaje ideológico, en plan, y muchas veces el no meternos en modificar valores que son abiertamente problemáticos supone reforzar los ya impuestos. Entonces, de una forma u otra, no hay como una intervención en estéril o nunca se termina de no tocar, ¿sabes? Entiendo, por ejemplo, lo de los valores como la delgadez y tal, que parece incluso, aunque estén mediados socialmente por la ideología dominante y en plan, como que no son del todo explícitamente políticos, por así decirlo, pero la realidad es que el resto de cosas... Esto no es como modo regañar o tal, o sea, entiendo cuál es... O sea, si la terapia ya es un contexto de poder, entiendo lo problemático de esto, pero en realidad es que todo lo que sea modificar de forma eficaz a nivel político valores e ideología va a ser un proceso violento y de poder. Entonces, pues a lo mejor, en plan, para Julio, que consideréis siga ahí como raca. Y ya está, perdón, encima no era ni una pregunta. En plan, claro, se ve decir, con esta intervención de María, que no es una pregunta, es una reflexión, yo la emplazo a que nos traiga algo a las JAFA 2024, María. Y yo creo que nos vamos a comer. Antes de iros a comer, os digo, sed muy puntuales, porfa. Porque, ¿qué? ¿Qué pasa? Claro, a eso voy. Hombre, no. No, perdón, te he confundido con otra persona, Mario. Que queda una pregunta, pero ya veis que era la última. Venga, ultimísima. Y luego ya. Vale, mi pregunta es para Carlos y la voy a hacer ya, porque si no luego Irene me va a reñir, como no la haga.
Ya lo sé. A mí me ha quedado un poco la curiosidad sobre cómo servir o cómo ves tú y cómo intervienes tú siendo el modelo en conductas como la rumia o la comprobación. Porque teniendo en cuenta algunas veces bueno, el punto de un moldeamiento verbal, una reestructuración cognitiva que puede reforzar algunas conductas problemas ahí, ¿cómo ser un modelo ahí? Hola, Noelia. Pues mira, es que esa diapositiva no la he puesto, pero la quería poner, pero por temas de tiempo no he podido. Ya, por eso te la he sacado. Pero fíjate cómo nosotros podemos tener la rumia de, Dios mío, mi paciente, o mi consultante, ¿vale?, no me ha respondido al WhatsApp que le he enviado o al correo, algo pasa, ¿no? Y podemos ir a la comprobación, todo está bien. Lo que tenemos que hacer es tolerar la incertidumbre, no nos queda otra. Y luego incluso hacerlo específico en sesión. Oye, pues mira, la última vez te fuiste un poco raro a casa y yo me quedé preocupado. Pero no empecé a preocuparme, no empecé a comprobar si estabas bien, incluso a rebajar el precio de las sesiones para que te quedaras. Es decir, dar un ejemplo de que podemos tolerar la incertidumbre, como bien ha dicho Sara. Así que yo creo que haría eso. Noelia.